por acá. Soy el padre César Luis Pérez, soy de aquí desde la ciudad de Oaxaca, Oaxaca de Juárez. Soy el sexto de 8 hermanos. Soy sacerdote desde hace 8 años. Siendo sacerdote, luego me quedé en el seminario menor como formador, sigo siendo maestro de seminario desde hace 8 años. Eh, Estuve 6 años en la etapa de la formación humana en el seminario menor. Posteriormente estuve 1 año de vicario en una parroquia en la Mixteca. Quienes conocen Oaxaca, la región de la Mixteca, que se llama Santa María de la Asunción Tlaxiaco. Estuve 1 año ahí. Y tengo 1 año y 6 meses de haber llegado aquí a Santa Catarina Minas, Ocotlán, Oaxaca, una parroquia a escasos 40 minutos de la ciudad capital, el Valle, los valles centrales, como le conocemos aquí en Oaxaca. Y bueno, estoy como recomenzando de nuevo las actividades después de que el año pasado, en el 23 de marzo concretamente, se cancelaron todas las actividades aquí en la arzobispo. Y de ahí para acá, pues ha habido el arzobispo ha dado oportunidad de que cada sacerdote, con creatividad propia de cada uno, pues pueda ir atendiendo a sus comunidades. Obviamente, yo tuve las misas hasta el año pasado, en diciembre, fue que poco a poco se fue abriendo esto. Y ahorita con la vacuna aquí en Oaxaca, en estas semanas se están ya anotando los de 40 a 49 años para recibir la vacuna. Esperemos que poco a poco pueda ya estar pues ya la gran mayoría de nosotros vacunados. Yo tengo actualmente 36 años, entonces pues me falta todavía, si es hasta agosto, posiblemente me toque ahí los de 30, 40, 39 para recibir la vacuna, pero pues gracias a Dios nunca me enfermé, mi familia también, mis papás, gracias a Dios están muy bien, mis hermanos. Bueno, este soy yo, soy Celso Luis Pérez, Celso Luis, sacerdote, y aquí buscar como una manera diferente de cómo llegar a las comunidades por la pandemia, pues contacté al señor Marcelo, que es quien se dedica aquí con esto, digamos, le conoce la parte técnica de las radios comunitarias. Gracias a Dios él me ayudó para poner una aquí en la cabecera parroquial, que alcanza solo la cabecera parroquial, y un pueblo vecino que se llama San Miguel Tilquiapa. De allá, pues gracias a Dios estamos ya compartiendo también por medio de la radio algunos temas, algunas pláticas. Y bueno, gracias a él fue que ahora me comentó que había oportunidad de platicar con su hija, con Josefina, y luego con algún grupo. Y bueno, no dudé en ayudar. Lo que yo pueda hacer, con mucho gusto. Bueno, si hubiera alguna pregunta al respecto antes de comenzar. Todo muy claro, padre. Muchas gracias por compartirnos. Bueno, muchísimas gracias. Y si escuchan un ruido de un animal, por ahí es una gatita que anda dando guerra y como apenas llegué tiene hambre, pero al rato que acabemos el tema ya le damos de cenar. Bien, me había dicho Virginia que podíamos, o Josefina, perdón, Josefina, que podríamos platicar sobre algún tema digamos, de una manera muy, muy somera. Me estuvo explicando como la dinámica del grupo, como la temática que ustedes ya llevan seguramente en sus actividades, en sus reuniones. Yo le mandé a ella y yo le propuse que podemos ver como algún tema, si podemos llamarle doctrinal, o algún tema como una base sobre posibles temas posteriores, ¿no? Entonces, lo primero que yo le proponía a ella, que podamos hablar sobre la doctrina, sobre un tema doctrinal. Hoy hablaríamos de un tema meramente doctrinal. Ella me comentaba a veces de un tema de carácter humano, eso puede ser después un poco más preparación. Yo ahorita es lo que ya yo tengo y he manejado un poco más por las clases. Entonces, si me permiten compartirles un tema meramente doctrinal hoy, que se llama, yo decía ella, las fuentes de la revelación, un tanto como para poner la base, decimos, de temas posteriores, de muchísimos temas posteriores. Entonces les quiero mantener así.
el asunto de la revelación cristiana católica. Entonces vamos a tener como un objetivo para ver en estos 40 minutitos aquí. Ya les pido que me ayuden a contar el tiempo también. Pienso que es no más de 40 minutos de plática y dejando después una oportunidad para aclarar algunas dudas o si fuera posible. Y si alguno por ahí tuviera alguna inquietud o una pregunta, un comentario, sin temor a interrumpirla hablando, para que podamos también como hacerlo interactivo. No hay ningún problema por eso. Tenemos un objetivo para este primer tema. Le he puesto así. Intentaremos hoy conocer las fuentes de la manifestación de Dios a los hombres para poder dar explicación de ellas. Eso quisiera que aclaremos hoy. Conocer las fuentes de la manifestación de Dios a los hombres para poder dar explicación de ellas. Eso ya nos abre como obviamente es muy ambicioso el objetivo. Sin embargo, vamos a irlo del 1 al 10. Pienso que hoy sí llegamos al 5. Del 1 al 10, hoy sí llegamos al 5 de este objetivo. Conocer las fuentes de la manifestación de Dios a los hombres para poder dar explicación de ellas. Entonces, para eso, les quisiera como comentar a ustedes que ustedes tienen una dicha, tienen una ventaja. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes son cristianos católicos. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes son cristianos católicos que pertenecen a una iglesia que es universal, que es una, que es santa, que es católica, las notas que ya conocemos. Sin embargo, poco sabemos de dónde viene en sí esa religión, porque lo que nosotros ya estudiamos es doctrina. 20 siglos en estarse escribiendo, en estarse elaborando, y lo que hacemos nosotros es ir comprendiendo ahorita esa doctrina, pero pocas veces nos ponemos a reflexionar sobre el origen de la doctrina. Entonces vamos a aprender dos términos ahorita para ir entrando en materia. Primero, nosotros tenemos una religión, la religión cristiana católica, le llamamos que es una religión revelada. Eso quiere decir entonces que hay religiones que no son reveladas y eso lleva al antónimo de sobrenatural, que sería natural nada más. Una religión natural. ¿Qué es una religión natural? Muy sencillo. Vamos a aprenderlo por medio de un movimiento. Un movimiento de arriba hacia abajo y un movimiento de abajo hacia arriba. Un movimiento de abajo hacia arriba, digamos, es una religión natural. Yo soy Celso, soy un ser humano que ahorita se me ocurre como inventar un Dios. ¿Lo puedo hacer? Claro, lo puedo hacer. ¿Puedo inventar un Dios? Lo puedo hacer de una manera muy clara. ¿Puedo inventar, eh, digamos, por ejemplo, alguna forma de cómo relacionarme con ese Dios? Claro que lo puedo hacer. ¿Vale? Entonces decimos, yo tengo una religión natural. Yo voy a inventar una religión, ¿vale? Yo voy a inventarla, una religión natural. Puedo inventar los ritos, puedo inventar las maneras de relacionarme con Dios, puedo inventar las mismas oraciones si quieren, puedo inventarlo y yo no tengo ningún problema y tal vez si alguien dice hay curiosidad, si hay ventaja, yo lo puedo hacer. Eso es la religión natural. Vamos a entenderlo así, una religión de acá para arriba. Ahora, ¿qué hacían nuestros antepasados? Nosotros aquí en Oaxaca tenemos muchas culturas. Somos zapotecos, somos mixtecos, somos triquis, tenemos muchas etnias. Pues hagan de cuenta que esas etnias tenían una manera muy particular como relacionarse con un dios. Y entonces le daban el nombre a ese dios, el dios de la lluvia, el dios del trueno. Nosotros aquí en Oaxaca tenemos una costumbre muy curiosa de relacionarnos con la tierra. Nosotros creemos aquí le llamamos el chaneque. ¿Qué es el chaneque? Es una piedra que está en los cerros, aparecen ahí en los cerros, una piedra que de por sí está ahí, pero nuestros abuelos, nuestros antepasados le tienen mucha devoción. Ellos dicen que es un poder natural, incluso que cuida el cerro. Y si voy a sembrar mi terreno, pues tengo que pedirle permiso a la tierra y lo manifiesto para que pueda ser más real mi manifestación a ese Dios. Lo manifiesto dando una ofrenda a esa piedra, el chaneque.
Eso es como una manifestación de una religión natural, porque yo voy descubriendo que así es, y porque mi abuelo me ha dicho, y porque yo lo veo. Es una religión natural. Y decimos, yo voy inventando. Funciona de esta manera. Tanto que yo puedo tener una versión, el vecino también cree en el chaneque y tiene otra versión. Y el abuelo o la abuela también cree en el chaneque y tiene otra versión. O sea, cada uno puede decir con toda libertad qué cree del chaneque, qué cree, qué no cree. Algunas cosas me pueden convenir a mí para creer en el chaneque, otras cosas no, y no pasa nada, y no hay ningún problema. ¿Cómo se llama eso? Una religión natural, que podemos inventarla, podemos nosotros irla aprendiendo de generación en generación, pero algo no me gusta, le cambio, o le puedo inventar, o aumentar, y no pasa nada. Esa es una religión natural. Lo entendemos como yo, mi capacidad de raciocinio para arriba, lo que pueda yo como comprender. Pero ahora la religión católica, yo les había dicho que primero no es una religión natural, es una religión sobrenatural. El tema que estamos viendo hoy es las fuentes de la manifestación de Dios a los hombres para dar una explicación. A eso le llamamos nosotros la revelación. Aparte, si yo dije que la religión natural es de acá abajo para arriba, la religión sobrenatural es de acá arriba para abajo. ¿Y eso cómo se hace entonces? Eso quiere decir que yo no inventé la religión católica, ni lo inventó Pedro, ni Pablo, ni lo inventó Orígenes, ni lo inventó Tomás de Aquino, ni lo inventó la Madre Teresa de Calcuta, mucho menos lo está inventando Ratzinger o el Papa Emérito Benedicto, mucho menos Francisco. Francisco no está inventando una religión o no está inventando una nueva manera de religión. La religión que nosotros seguimos es una religión que se reveló desde el primer momento en que Dios quiso hacer el mundo. Desde ese momento hay una revelación. Esa es la gran diferencia. Por eso incluso podemos hablar nosotros del judaísmo, podemos hablar nosotros del budismo, de religiones que hasta cierto punto hay como lo que llamamos el ecumenismo, una estrecha relación que busca la iglesia con ellos, pero se puede dialogar con ellos, pero con lo que no podemos nosotros dialogar es con las religiones un poco naturales. Por eso a veces ese es el conflicto. Y aquí en Oaxaca se da mucho, y a veces muchos de nosotros sacerdotes no logramos comprender que en Oaxaca, con tanta cultura y tanta tradición, nuestras comunidades cuidan mucho la relación natural, o sea, la relación natural con Dios, tanto que a veces decimos lo que es sincretismo religioso, o cuando hablamos nosotros de que a nuestras imágenes, aquí en la iglesia católica, pues detrás de la imagen a veces están nuestros ídolos en nuestras culturas. Eso, no, digamos, a veces nosotros los sacerdotes no lo logramos comprender. Yo aquí tengo unas comunidades que están todavía, mantienen su lengua originaria, mantienen muchas costumbres y tradiciones. Yo como sacerdote llego y yo puedo estar celebrando la misa y puede estar mi templo lleno de gente y la gente está con su rosario, o la gente está untándose la flor, o la gente está untándose una vela, o la gente anda orando de manera muy personal al patrón San Miguel Arcángel o a la Virgen de la Asunción. Y yo puedo estar en la mera consagración de la misa y nuestra gente estar todavía, decimos, untando la vela a su hijo, o la abuelita al nieto. ¿Es una ofensa para el sacerdote? No. Para la Eucaristía, posiblemente, pero habría que explicarle a las personas, pero eso todavía es un proceso muy lento. Les hablo de mi parroquia, un proceso muy, muy lento todavía para poder llegar a eso. ¿A qué voy? Que aquí nosotros, yo no puedo de llegar y así de una manera brusca con la gente meter, porque sería cambiar, sería intercambiar, es como si fuéramos para adelante y de volada para atrás, pues el carro no sabe para dónde, ¿no? Eso es una dificultad para hablar de una religión natural y una religión sobrenatural, ¿vale? Entonces hagan de cuenta que es lo que quiero yo aclararles ahorita. Nosotros tenemos una religión revelada, una religión sobrenatural. Para esto nos vamos a valer del catecismo de la Iglesia Católica, ¿vale? El catecismo de la Iglesia Católica, uno de los primeros artículos dice, el hombre es capaz de Dios o Dios se revela al hombre. En eso consiste. Los primeros números del catecismo, del número 50, esa época de revelación, de esa etapa de revelación de Dios, que insisto, Dios se ha revelado desde el primer momento
Desde el primer momento en que Él decidió crear el mundo, momento Él ha querido revelarse al hombre. No ha buscado otra manera, no ha buscado otra forma. Por eso hablamos todo el Antiguo Testamento en esta Sagrada Escritura. Hablamos de que el Antiguo Testamento es una religión revelada y que la revelación ha sido parcial. Todo el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento ya hablamos de una revelación total. La revelación completa de parte de este Dios para con el hombre es con su Hijo Jesucristo. No, no hay otra. No vamos a buscar otra, ni vamos a esperar otra. La revelación exacta, completa de lo que hace Dios con el hombre es en la revelación de su Hijo Jesucristo. Del Catecismo de la Iglesia Católica, elaborado por San Juan Pablo II, recordarán ustedes que después se ha hecho un compendio en donde va, en el compendio de la Iglesia Católica, en una pregunta, abarca el número 50 al número 59. Podemos checar el número 50 del Catecismo de la Iglesia Católica y hasta el 69 se puede resumir en una pregunta, que es lo que yo quisiera que con esto de que tengamos claro. ¿Qué revela Dios al hombre? ¿Qué revela Dios al hombre? Eso es como lo curioso. Si hablamos de una religión revelada, eso quiere decir que hay alguien que empieza, que hay alguien que empiece el movimiento. Es como ahorita, ¿quién empezó el diálogo? Empezaron ustedes en el momento en que me envían un link. En el momento en que ustedes me envían un link, ustedes empiezan el diálogo. Yo entro al link, respondo al link que ustedes me enviaron y estamos ahora en diálogo. Pero hubo alguien que empezó. Si ustedes no me hubieran enviado el link a mí, yo no hubiera tenido oportunidad de adentrarme a su grupo, que ya estaban ustedes en diálogo. Hubo un comienzo. Haga de cuenta que la revelación es eso. Entonces el comienzo no basta o no basta solo el raciocinio del hombre, porque el hombre no comienza el diálogo lo comienza Dios. Y el hombre entonces solamente responde. Y el hombre solamente responde. Por eso cuando nosotros hablamos de que tenemos una vocación, matrimonio, vida religiosa, soltería, no sé, podemos llamarle así, que entendiendo esto entonces no hacemos ningún mérito, no hay tanto mérito humano, es más bien Dios, y por eso se entiende ese pasaje de la Escritura que dice, Dios te ha escogido desde el vientre de tu madre, ¿vale? Desde el momento de que nosotros somos concebidos en el seno de nuestra madre, es una llamada de Dios. Y por eso cuando tenemos cursos de pastoral vocacional, nos dicen la llamada de Dios a la vida. La llamada de Dios a la vida cristiana con el bautizo y la llamada de Dios a una vida específica, una vocación. O te casas o eres sacerdote o te quedas soltero o soltera. Esto es entonces, ahí cobra sentido el proceso vocacional de cualquiera de ustedes. Y ahí cobra sentido entonces de que es Dios quien está constantemente llamando. Entonces, Dios también se revela de muchas maneras. Ahorita con el coronavirus, ahorita con las enfermedades, con las guerras, con todo lo que tenemos en nuestra realidad, problemas, es Dios que nos está invitando a algo. Pero entonces ahí consiste el asunto de la capacidad que tenemos nosotros de responderle a ese Dios. Vamos entonces a volver otra vez. Punto número 1. ¿Qué revela Dios? Dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Dios, en su bondad y sabiduría, se revela al hombre. ¿Por qué se revela a Dios? Por mero gusto, por mero amor. No hay una intención. Su bondad y sabiduría, Dios se revela al hombre. Esa palabra de recordar todavía a nosotros que somos ahí de la década de los 80, y si veo personas mayores, ¿no? Cuando empezaron nuestras camaritas de rollo, meter el rollo de 12, de 24, de 36 fotos, y había que cuidar mucho cómo meter el rollo, cerrar la tapa y darle decimos con la matraquita para que ya entre el rollo. Y una vez que tomamos una foto, correrla con el dedo de manera manual. Pero ¿qué pasa si esa cámara por accidente, le abríamos la tapadera y decimos, se veló el rollo? Si el rollo se acabó a las 4, las 12, las 24, las 36 tomas, agarrábamos el rollo y lo llevábamos allá al centro de revelado en la ciudad de Oaxaca. Y era muy emocionante porque era de esperar ya a ver cómo habían salido las fotos, porque no estábamos muy en la realidad si habíamos tomado la foto buena o había salido mal.
¿Qué significa el revelado de fotos? Bueno, que era algo escondido en un rollo, pero cuando ya llegábamos después de 2 horas, el técnico ahí de fotografía te entregaba en un sobre ya tus 36, tus 24 o tus 12 fotos. Se reveló el rollo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que estaba oculto ahí en una cinta, una cinta color café, entonces ya veíamos. Y entonces te daba, como decimos, te daba los negativos. O sea, me daba los negativos, voy a sacar otras fotos todavía. Es un proceso que hacíamos antes. Ahorita con los celulares es un proceso meramente obsoleto. Con el celular ahora tomamos la foto, las impresoras comunes, papel fotográfico y tenemos ya la fotografía. También se revelan las fotos. ¿Qué revelación entonces? Quitar el velo de la cara, quitar el velo del rostro, quitar algo que ofusca el conocimiento de Dios. Entonces Dios se revela. Dios en automático nos está dando ahora a conocer cómo está su cara, cómo está su rostro. Pero es tan complejo todavía que tiene que hacerlo muy suave. Yo cuando explico esto a los niños, yo les digo que es como esos cables de alta tensión, los cables de alta tensión que vemos aquí que llegan a nuestro pueblo. Si no estuviera el transformador aquí en la entrada del pueblo, si no estuviera un transformador, conectamos la licuadora, la grabadora, la computadora al cable este grueso de alta tensión, truena. Haz de cuenta que Dios es así. Dios es como el cable de alta tensión y nosotros somos esos aparatitos, una grabadora, una licuadora, que si lo conectamos ahí, es tanta la energía que lo truena, no aguanta recibir un aparato pequeño tanta energía. Dios es así. Dios es como un cable de alta tensión y llega y no podemos recibirlo por más que queramos. Por eso, ¿qué hace Dios? Suaviza. Es como pone el transformador, suaviza esa energía intensa que tiene para que nosotros seamos capaces de conocerlo. Esa es la revelación. Dice el compendio de la Iglesia Católica, por medio de acontecimientos y palabras se revela a sí mismo y el designio de benevolencia que él mismo ha preestablecido desde la eternidad en Cristo en favor de los hombres. Dijimos, el Antiguo Testamento es una revelación parcial, el Nuevo Testamento es una revelación total. ¿Cómo podemos entender un transformador efectivo de esa energía que tiene un cable de alta tensión? El evento Cristo. El evento Cristo que hace nos muestra ese Dios. La revelación plena de ese Dios es Cristo. Hasta antes de Cristo había emociones, como era Dios, por medio de los profetas. Los profetas hablaban de Dios. Pero lo que hicieron los profetas fue hacerlo de una manera, decimos, todavía complicada, porque Dios hablaba con ellos, Dios se revelaba con ellos. Hablaremos luego de la inspiración, hablaremos de la revelación, pero ¿cómo se revelaba Dios a los profetas? Que hablaba por medio de ellos. Era el Espíritu, era el Padre, era el Hijo. Pero en el caso de Jesús, ahí es el mismo Dios hecho hombre. Hay una diferencia abismal. Por eso decimos, en el Antiguo Testamento, por los profetas, por los hombres y mujeres santos, ya la revelación ya se daba. Pero en el caso de Cristo es una revelación total, una revelación, ya no tenemos que buscar más. Y ya no está como que ofuscada, así tal cual, no muestra a Jesús, no muestra el rostro del Padre. Viendo a Jesús, por eso ustedes cuando tienen sus reuniones, por ejemplo, ustedes en el movimiento que están participando, no recuerdo el nombre, a ver si no me equivoco, Jóvenes y Adultos para Cristo, otros nombres, no me equivoco, así el nombre. ¿Por qué parte de Cristo? Bueno, precisamente porque es el origen, es la revelación completa. Es la revelación plena lo que hace Cristo. Y por eso todo cristiano católico debe tener lo que se llama el querigma, o sea, el conocimiento de Cristo, el primer acercamiento a Cristo, el querigma, el primer anuncio. Si nosotros no tenemos el querigma, por eso a veces luego cometemos muchos errores hasta en la misma Iglesia Católica, porque no estamos como en el rumbo, porque no hemos tenido el querigma. Entonces me puede emocionar otra cosa y no Cristo. ¿Vale? El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica dice, este designio consiste en hacer partícipes de la vida divina a todos los hombres, para hacer de ellos hijos adoptivos en su Hijo. Número 50 a 69. Pueden ustedes ver en el Catecismo. Entonces vemos también cuáles son las primeras etapas
dice el compendio del número 74 a 71, dice, manifiesta en Adán y Eva, o Dios se manifiesta a Adán y a Eva, nuestros primeros padres, y les invita a una íntima comunión con Él. Después de la caída, Dios no interrumpe su revelación y les promete la salvación para toda su descendencia. Después del diluvio, establece con Noé una alianza que abraza a todos los seres vivientes. Este Dios es genial, o sea, el Dios cristiano católico, entendiendo, hay una materia en el seminario que le llamamos historia de la salvación, que seguramente ustedes no han de llevar, también seguramente sus querigmas que mantienen ahí con sus allegados o del movimiento. Al ver el querigma, seguramente ustedes ven la historia de la salvación. Y la historia de la salvación, yo le digo a la gente cuando vemos la historia de la salvación, le digo, es como vean ustedes la historia del pueblo. ¿Qué cuentan del pueblo? ¿Qué hay de nosotros aquí en nuestros pueblos en el Valle de Ocotlán? ¿Qué contamos? En nuestro pueblo podemos encontrar de todo, de todo, de todo, de todo, que si quien ya se juntó, que si quien ya se dejó, que si quien ya lo engañan, que quien ya le pegaron, que quien ya se fue o consiguió más dinero, que quien ya está en una casa, o sea, nuestro pueblo hay de todo. Entonces yo le digo, la historia de la salvación es así. La historia de la salvación hay de todo, encontramos de todo. Por eso no nos escandalice cuando hay gente buena, gente mala, gente no tan buena, no tan mala, gente que le gusta el chisme, gente que no le gusta, gente que recta, hay gente muy recta, hay gente muy buena, hay gente que cree, entonces hay gente que no cree en Dios. La historia de la salvación trae de todo la historia de la salvación. Y la Sagrada Escritura es la historia de la salvación. Por tanto, en la Sagrada Escritura, cuando ya la estudiemos con calma, veremos de todo en la Sagrada Escritura. La etapa o las etapas de la revelación, en un primer lugar, se a nuestros primeros padres. Se les invita a una íntima comunión con Él. Ese es el punto de la revelación de Dios. Dios se va a revelar cuando haya comunión con Él. Por eso cuando está la ruptura, no hay comunión con Dios. Entonces puede ser que estemos en otra sintonía en la revelación de Dios. Le promete la salvación a toda su descendencia. Después del diluvio establece como una alianza que abraza a todos los seres vivientes. Nos toca todavía esa salvación, nos está tocando hasta hoy, en estos días, en esta circunstancia, incluso de parte de Dios para nosotros. Con el COVID, claro, con el COVID. ¿Puede ser que lo mandó Dios? No estoy diciendo eso, estoy diciendo circunstancias, que bien puede manifestarse en el COVID, no porque lo mande. También, por ejemplo, Dios se puede manifestar en una situación negativa, no porque Él mande una enfermedad, pero Dios no quiere la enfermedad, pero se puede manifestar ahí. Las etapas de la salvación podemos verlo desde Abraham, Adán, Eva, Abraham, de manera gradual los profetas, podemos resumirlo así todo el Antiguo Testamento, hasta llegar al Mesías. ¿Vale? Hasta llegar al Mesías, el Mesías que es Cristo. Por eso hablamos de una revelación parcial y con Cristo hablamos de una revelación total. ¿Vale? ¿Cuál es la plena y definitiva etapa de la revelación? La que Él mismo llevó a cabo con el verbo encarnado. Por eso es tan padre la meditación de la anunciación, del misterio de la encarnación, porque es como el sustento. Y les aclaro una cosa, cuando alguien está en contra de la religión, de la religión cristiana católica, pues va a darle de martillazos a los misterios grandes, encarnación y resurrección. Si le da en la torre, si alguien le da en la torre al misterio de la encarnación, o sea, y empieza a convencernos de que es un cuento, de que es un mito, de que no es posible, nos den la torre y se echa a perder todo. Si alguno no cree en el misterio de la encarnación, o sea, no tiene sustento lo demás. De verdad, no tiene sustento porque decimos, entonces esto se lo ha inventado a alguien. Y a Jesús, entonces, como dice el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cuando empezaron a buscar al maestro, no sé, nosotros no nada más sabemos que aquí lo enterraron, pero, o aquí lo metieron, pero ahora ya no está. Y parece ser que los discípulos lo vinieron a robar, se robaron el cuerpo y ahora andan diciendo que resucitó. Válgame Dios. Pues qué cosa, qué mentira es esa y qué buen cuento, porque la gente se lo está creyendo.
Haga de cuenta que eso que manifiesta la Sagrada Escritura, eso lo podemos ver ahorita. Si alguien pone en duda el misterio de la encarnación y el misterio de la resurrección, nuestra religión puede irse abajo. Me refiero a que si alguien lo empieza a promover como algo, no es que sea negativo, que alguien empieza a promover como algo negativo. Porque la única manera de comprender la religión cristiana católica es con el misterio de Cristo, con el misterio cristiano, con la encarnación del Verbo. En cuanto Hijo unigénito de Dios hecho hombre, Él es la palabra perfecta y definitiva del Padre. El Antiguo Testamento nos habla entonces del Mesías. Ya no hay que esperar otro. Es Cristo, Él es el Mesías. Con la venida del Hijo y el don del Espíritu, la revelación que se ha cumplido plenamente, aunque la fe de la Iglesia deberá comprender gradualmente todo su alcance a lo largo de los siglos. Llevamos ya 2000 años y no lo comprendemos. Y no lo comprendemos. De verdad que no comprendemos cómo se ha dado este misterio de la revelación en la encarnación y en la resurrección. Y por eso recordamos algunas de las frases de un filósofo, San Anselmo de Canterbury, que él habla, y San Agustín también fue quien lo empezó, y en la patrística él decía, hay que creer para entender y entender para creer. ¿Ustedes entienden el misterio de la resurrección y de la encarnación? No lo creo, no lo entendemos porque son misterios. Pero ahora les pregunto, ¿ustedes creen en el misterio de la encarnación y de la resurrección? Yo les digo que sí, yo lo creo. Y como yo lo creo, lo voy a entender. Entiende para creer, entiende para creer. Cree para entender, entiende para creer. Eso es como la base, decimos, de la revelación de Cristo. La revelación que se ha cumplido plenamente con Cristo. Por eso, todo movimiento de iglesia debe tener su carisma y conocer a Cristo. El Cristo en el movimiento de jóvenes y adultos para Cristo, el carisma en cursillo de cristiandad, el carisma en renovación carismática, el carisma en encuentro matrimonial, el carisma en matrimonios cristianos, el carisma en adultos, pero al final es uno solo. El querigma es Cristo, ¿vale? El querigma es Cristo. Porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y una vez en esta sola palabra, y no tiene más que hablar. Eso dice San Juan de la Cruz. Lo único que era necesario hablar lo dijo Cristo, ya está dicho todo. Alguno, no sé si alguien se ha preguntado, en alguna vez el seminario, un alumno me preguntó, y si al rato, así como descubrieron recientemente algunos artículos del Mar Muerto, dice, y si así descubriera alguien más ahora un evangelio aparte de los canónicos que hay, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, yo le decía, si alguien descubre, decimos, un libro en cuestión de arqueología, descubre un artículo, hay que tener claro una cosa, no va a aumentar nada a la revelación que ya la iglesia ha tomado como única. No va a aumentar nada. Estoy segurísimo que no va a aumentar nada, ni va a quitar nada a lo que estamos viendo. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia lo que hace es ir adaptando cómo entender la revelación, pero en sí el misterio grandioso de la encarnación y la resurrección no cambia. No cambia, no cambia, se va aclarando poco a poco con todos los avances científicos de estos tiempos. Hablar de la encarnación y resurrección es un poco más llevadero, decimos, ¿no? Por ahora. Va a haber seguramente más avances científicos para entender bien la encarnación, va a haber más avances científicos para entender la resurrección, pero eso no quita de que al misterio no le aumenta ni le quita nada. El misterio está dado clarísimo, clarísimo, clarísimo. Jesús se hizo carne, o la palabra se hizo carne para habitar entre nosotros. Una maravilla. De eso quisiera yo que tengamos como muy claro, decimos ahora, para hablar de la revelación. Y les felicito porque pertenecen a una de las religiones más complejas, más difíciles. Que obviamente hablaría del aspecto de la vivencia, el aspecto moral es otro asunto, pero yo me refiero ahorita como a la complejidad para entender esta religión. No es sencilla la religión en la que están ustedes. No es nada sencillo entender la revelación, entender por qué Dios actúa de esta manera. Parece que todo está muy claro, pero después Dios da reveses tremendos. Incluso cuando nosotros le pedimos que si ya se revela con tanta facilidad ahora, ¿por qué
ya nosotros todavía nos pone cuatro y luego no lo entendemos ni qué quiere, ¿no? Parece que somos eternos adolescentes. Cuando éramos adolescentes había muchas dudas, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Si voy a entrar a medicina o entro al sacerdocio, un método mecánico, voy a ser albañil o voy a cuidar el chivo, ¿no? Hay un montón de cosas en la cabeza. Tiene alguien que ayudarnos a sacar el entramado acá. Eso mismo pasa con la iglesia ahora. La iglesia también está en una situación ahorita de complicación, como que no entiende. ¿Y a quién le toca? A todos. A todos nos toca descubrir qué es lo que quiere Dios en nosotros. Esta revelación, en la que nosotros estamos metidos, somos de la iglesia católica, la iglesia en donde la revelación es muy compleja, difícil. Pues esta revelación vamos a buscar entonces de qué modo se transmite, de qué modo se transmite la revelación. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es una de las verdades de la iglesia. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. No hay otra finalidad. Incluso la iglesia no tiene otra finalidad más que se conozca la verdad. Y por eso las sectas, los hermanos separados, cuando logra un adepto, es ocupado, ¿no? Pero vamos a decir la verdad. Tú ya conociste la verdad, porque tú estás en una época de ignorancia. Tú has vivido en ignorancia por mucho tiempo, pero ahora tú vas a conocer la verdad. La verdad nos hará libres y la verdad es Jesucristo. Vamos a conocerla, sabemos que no la tenemos clara, porque si tuviéramos clara la verdad a estas alturas, en nuestra iglesia católica, otro gallo nos cantara. Pero somos seres tan frágiles, somos seres tan imperfectos, que al final lo que nosotros buscamos es eso, conocerla. Yo estoy en busca de esa verdad. Yo no sé si Dios me preste vida para alcanzarla, y no sé si yo el alcance, pero estoy buscando eso. Pero lo poquito que me ha revelado, lo poquito que me ha enseñado así un poquito de su cara, yo puedo decir que esto es verdad y que esto hay que buscarlo y que esto vale la pena. Vale la pena tanto entregarse a él, estudiarlo, vale la pena promoverlo, vale la pena darlo, porque al final no estamos sobre una cuestión ilusoria, no estamos sobre un mito, sobre un cuento, como dicen algunos, no, estamos precisamente hablando de una situación que, que ayuda y que al final va mostrando como las bases. Es preciso pues que Cristo sea anunciado a todos los hombres según su propio mandato, ir y hacer discípulos a todos los pueblos. Capítulo 28 de Mateo, ello se lleva a cabo mediante la tradición apostólica. Bien, hasta ahí está entonces alguna cosa. Hablar de la revelación es hablar cómo Dios nos habla. Entonces ya vimos lo primero. Lo primero va a ser para ir ubicando la Sagrada Escritura. Dios nos habla por medio de la Sagrada Escritura, por medio de la Biblia. Un Antiguo Testamento y un Nuevo. Un Antiguo Testamento, una revelación parcial. Un Nuevo Testamento, una revelación total, plena, ya no más. ¿Va a haber otra revelación? Ya no. La única es la de Cristo. Porque ahorita se habla de la parucía, pero eso, digamos, es igual, otro asunto. Lo que nos interesa ahorita es hablar de que este Dios en el que nosotros creemos es un Dios que se va revelando de manera progresiva. Eh, no sé si hubiera alguna pregunta, un comentario por ahí. ¿Vamos bien? ¿Ya se durmieron? Interesante la revelación, Padre. Muchas gracias. Gracias por explicarnos tan detalladamente la revelación que muchas veces lo escuchamos, pero solamente escuchar y no nos ponemos a meditar realmente la grandeza de nuestro Señor, de nuestro Dios. Me imagino que va todo en orden. Bueno, voy a continuar y a subir algún detalle al final con toda confianza. Fíjense que entonces, si este Dios se revela al hombre, si este Dios... Hay dos formas, solamente hay dos formas. La escritura, ¿vale? La Biblia. Por eso decimos hay que estudiar la Biblia. Los hermanos separados nos dicen que es la única.
Ahí está una gran diferencia con los hermanos separados, los hermanos separados. La Biblia es la única manera en que Dios te habla. Y por eso tienes que aprenderte la Biblia de pies a cabeza y aprenderte de memoria citas y manejarla con tanta habilidad porque Dios te habla. Y Dios te habla hoy por medio de la palabra. Y la palabra dice esto. Y en Génesis, muy mi respeto para los hermanos separados porque manejan la Biblia de una manera muy clara. Pero ahora en la Iglesia Católica cuidamos otra cosa, fíjense. En la Iglesia Católica nosotros tenemos como tres fuentes de la revelación. Dios se revela en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia, ¿vale? En la tradición apostólica. Y es otro tema muy sencillo que bueno, yo espero explicarlo pronto en unos 10 minutitos nada más, lo que es la otra parte de la revelación. La revelación, decimos, es el modo como Dios le habla al hombre. Y lo va a hacer mediante dos cosas, la Sagrada Escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, revelación parcial, revelación total. Y la otra es la tradición apostólica. ¿Vale? ¿Qué es la tradición apostólica? Como su nombre lo dice, hay una tradición con T mayúscula y una tradición con T minúscula. Vamos a esforzarnos en comprender la tradición con T mayúscula. ¿En qué consiste eso? La tradición con T mayúscula consiste en todas aquellas verdades que se van transmitiendo, pero verdad de fe. Es la tradición con T mayúscula, ¿vale? La tradición y luego la tradición apostólica, o depende, así como nuestra iglesia que es una santa y apostólica. Apostólica consiste en que hay unos hombres, los apóstoles, que nos fueron heredando esa transmisión. Ellos lo vivieron de una manera, decimos nosotros, fueron testigos oculares. Una maravilla, me imagino, ahí hablando con el maestro, escuchándolo. Y es algo que los discípulos, los 12, estuvieron con el maestro, hablaron con él, comieron con él, lo acompañaron, caminaron, iban a Jerusalén y a la mera hora no lo conocieron. O sea, imagínense qué tan, podemos llamar, qué tan engañoso puede ser a veces el que yo piense que conozco a Dios. No, yo conozco a Dios, yo llevo 20 años en el movimiento, ¿no? Nuestras aquí en Minas, Santa Catarina, Minas, yo tengo unas señoras que, fíjense, por 30 años, y a veces el orgullo nos puede llegar al cuello y decir, padre, yo llevo 30 años dando catecismo, ¿qué me va usted a venir a enseñar? Yo llevo 30 años, trabajé con el padre fulano de tal, hasta allá murió, pero fue muy buen padre, y él, qué bueno, pero la estuvieron con el maestro por 3 aspectos. Y cuando llegue el momento de fuerte de estar junto a él, no estuvieron. Y cuando llega el momento fuerte después de la resurrección de acompañarlo, cuando o de estar en el templo, ¿no? Se dieron cuenta como la hermosa escena de los peregrinos de Maús que fue con ellos. No. Entonces este Dios nos tiene que ayudar. O sea, tampoco Dios es cruel. Dios sabe que tenemos muchas limitaciones y a una parte de eso nos dice, te voy a dar otra ayuda todavía. La tradición apostólica con T mayúscula es la transmisión de Cristo, llevada a cabo en el cristianismo. En el cristianismo, porque también hay otro tipo de revelación, la revelación en el sentido o de tradición, en el sentido de que en tiempos de Jesús hubo mucha literatura. Hubo mucha literatura. Jesús causó tanto revuelo que se empezó a escribir de él cantidad de libros. Cantidad de libros. Todo lo que hace Jesús es aclarar que la revelación que él va a mostrar tiene que ser una revelación o una tradición apostólica. Tiene que darse por medio de la predicación, el testimonio, la instrucción y los escritos inspirados. Esta es una palabra clave para entender en dónde estamos nosotros parados. Nosotros hablamos de la inspiración.
Ya lo veremos en su momento, si algún día hablamos algo de Sagrada Escritura, hablaremos esto de la inspiración. ¿A qué me refiero ahorita cuando hablamos de la revelación? Me refiero a que Dios escoge a algunos hombres en donde les da un poder especial para que ellos sí puedan compartir con los humanos a lo que Él quiere dar. Dios no va a venir a hablar conmigo así de frente. O sea, si alguien dice que vayas de frente, decía un maestro en el seminario, que darle de comer bien. Si alguien dice que habla con Dios, hay que revisar su cabeza. Si alguien dice que habla con Dios, hay que ver si está durmiendo bien. Me refiero, es diferente la oración. Es diferente que en oración nosotros platiquemos con Dios, es otro asunto, es explicación, la oración, la contemplación. Pero si alguien así en sano juicio dice que pues, está hablando con Dios, bueno, estará alucinando seguramente. Dios no se manifiesta así. Dios va a enviar mediadores. Dios va a enviar otras personas con las cuales nos va a brindar un mensaje. A esto le vamos a llamar como la tradición apostólica. Y a esto le vamos a llamar entonces que va a haber libros inspirados. La Sagrada Escritura es un libro inspirado. Inspirado, ¿qué quiere decir? Que Dios movió ahí la conciencia, la mente, incluso la mano del escribano de Dios. Por eso cuando ustedes, por ejemplo, esta expresión de inspirarse, lo ocupan ustedes cuando voy a inspirarme para escribir una carta a mi novia. Bueno, pues entonces ya ustedes se disponen, piensan acá y fluye la pluma, ¿no? Están inspirados. Voy a escribir una canción. O voy a hacer una oración también, voy a de acción de gracias a Dios. Por esta me voy a inspirar. La inspiración, algo similar, como hablamos de una inspiración para un poema, una canción, algo similar se habla de una inspiración de parte de Dios para con nosotros. O sea, Dios les da a ellos que van a escribir. Esa es la inspiración. La tradición apostólica, entonces, lo vamos descubriendo por todo lo que los apóstoles pusieron por escrito. Cualquiera puede decir, pero es que no todos escribieron. Claro que no, pero fue en el tiempo de Jesús. Había un asunto de que tenía que irse por etapas, ¿no? Lo que es la tradición oral, la tradición escrita, bueno, el hecho del acontecimiento, tradición oral, tradición escrita. Y eso hablamos de tradición apostólica. Los apóstoles transmitieron a sus sucesores, los obispos, y a través de estos a todas las generaciones hasta el fin de los tiempos, todo lo que habían recibido de Cristo y aprendido del Espíritu Santo. Es la revelación, hermanos. Por tanto, yo les invito para que a partir de ahora, pues veamos esta iglesia en otra sintonía. La iglesia, primero, para ir resumiendo y ir cerrando esto, no es invento de un ser humano ni de Cristo, o sea, no es invento de él. Incluso el mismo Cristo fue enviado para cumplir una misión, pero ojo, es un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad está presente siempre en esta religión. El Dios en el que nosotros creemos es un Dios trinitario, es un Dios que se ha revelado. Dios, por mero gusto, como podemos llamarlo así, por mera acción, por mera acción amorosa, ha querido manifestarse para con nosotros, pero lo hace por medio de su Hijo, lo hace por medio de acontecimientos importantes y lo hace por medio de personas en el Antiguo Testamento, profetas, pero una revelación es una revelación plena. Y por último, sí quisiera como compartirles que a esta revelación hay que escudriñarla con mucha fe, con mucha fe. A veces, si se dan cuenta ustedes, aquellos hombres muy sabios escudriñan el asunto de Dios y sí lo logran entender, pero a veces ese entendimiento tan capaz que tienen los lleva a otro lado, tanto que a negar a veces el misterio. Al final la escritura dice que Dios se ha revelado a la gente sencilla, no tanto a los sabios, es cuestión de corazón. Yo considero que en esta noche, si hemos empezado a ver esto de la revelación, es porque vamos a nos decimos a que haya como apertura en nuestra mente, en nuestro corazón, y lo vayamos trabajando, la apertura de este Dios para con nosotros es un Dios muy, muy generoso, se revela, se da a conocer sin poner ninguna traba, pero ahora tal vez en algún momento veremos cómo
El hombre tiene que responder. Para que haya diálogo, tiene que hablar uno y responder otro. Si nada más Dios habla, puede estar habla y habla y habla y habla y habla. Y nosotros ni lo pelamos, no pasa nada, no hay diálogo, no hay intención. Pero también puede ser que alguno puede pensar, oiga, y ese Dios, por ejemplo, alguno puede estar ávido de ese Dios y él ni nos hace caso. Yo le respondería, acuérdense que el que empieza el diálogo es él. ¿Vale? Y por ejemplo, si alguien dice es que a mí pues, no me ha hablado, yo no he sentido nada, bueno, pongo atención. Tal vez estás volteando para otro lado y él está hablando de este lado derecho y estás volteando para la izquierda. ¿Vale? Entonces, vamos a pedirle a Dios que sí nos dé como la moción de dónde nos busca, dónde nos habla, dónde quiere que atendamos. Y Dios quiera que yo veo esto, por ejemplo, esta invitación de ustedes y compartir un poquito lo que conozco, es una llamada de Dios también, una llamada de Dios. Y yo lo veo así, gracias Dios porque me has invitado a que yo comparta con los hermanos. Lo poco que pueda yo comprender y lo poco que pueda yo transmitir de ti, lo hago con mucho gusto. Y yo espero haber mirado y escuchado para el lado correcto. Ya si no es el lado correcto, pues que él me ayude también a decir, bueno, más interesante, te vas para allá ahora, donde él diga, pero siempre el día que uno comienza un día nuevo de trabajo, tiene uno que pedir a Dios que nos ayude para que sea el camino correcto. Esa es la revelación cristiana católica. Por eso yo les digo, les felicito, porque está en una religión muy complicada. La religión cristiana es muy complicada. Por eso es mucho más fácil, mejor hacerla más suave. Y entonces yo puedo inventar, y entonces Dios te dice esto. ¿Cómo? Es que Dios me habló a mí. A mí Dios me dijo que tú vas a hacer esto. Eso y eso es muy atrevido, pero es más fácil decirlo. Porque así no digamos, yo puedo manipularlos. Entonces Dios les dice ahorita que ustedes me hagan caso mañana a la misma hora, porque eso hablé con Dios ante mí. Pues no funciona así. Dios no se mueve con tratos personales inmediatos con ninguno de nosotros. Dios en realidad se mueve como un pueblo. Y en este caso es con la Iglesia Católica, con la comunidad de bautizados. Punto. Muchas gracias.